En esta nueva oportunidad estamos aquí por la gracia de Dios, porque Dios es el dueño de todo el universo y de todas las cosas, el que nos da este tiempo y también la oportunidad de poder seguir estudiando su palabra para comprender en una forma profunda y completa el plan de salvación. Estamos estudiando en este tiempo de gracia el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para este mundo. Podemos decir la última invitación a la salvación. Es el mensaje precioso y grandioso de justificación por la fe. Aceptar el perdón y aceptar la justicia de Cristo, la vida de Cristo, para comenzar una vida de salvación. El inicio de la vida nueva, la vida espiritual, lo cual nosotros llamamos la vida cristiana, la vida religiosa. Pero esta vida religiosa debe ser una vida de constante crecimiento en la santidad, crecimiento en justicia, desarrollo del carácter perfecto de Cristo, una vida de servicio a Dios por amor, porque el amor de Dios es el que brotará en el corazón nuevo de la nueva criatura en Cristo. Ese es el plan de salvación que Dios ha dispuesto para este mundo, para solucionar el problema del pecado. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 629 de esta serie. La palabra de Dios dice: el justo vivirá por la fe. El creyente, el cristiano, el verdadero religioso necesita ser justo y hacer obras de justicia para vivir por fe. No dice el pecador vivirá por la fe. El ser humano, por naturaleza, somos pecadores. Para poder aceptar la salvación y la nueva vida, necesitamos renunciar a nuestra vida pecaminosa. Necesitamos renunciar a nuestro yo egoísta y necesitamos renunciar a nuestras obras que el hombre pueda hacer queriendo cumplir la palabra de Dios. Eso es justicia propia. Por eso, en el libro de Romanos encontramos ahí, en el capítulo 9 de Romanos, si no me equivoco, en el versículo 31-32, allí nos da razón de que el pueblo de Israel antiguo, que buscaba la salvación, la vida eterna, por medio de las obras de la ley, no alcanzó, dice, justicia. O sea, no llegó a ser justo y no alcanzó salvación. Porque buscaban, dice, como por obras de la ley, porque ellos querían aprender a obedecer la ley. Por eso se llama la religión de los fariseos, una religión legal, legalista. Mas el plan de salvación presenta otra clase de obras, otra forma de vida cristiana, otro camino. Pero la ley tiene su lugar y la obediencia tiene también su lugar.
Entonces, hoy vamos a continuar estudiando cómo entonces el verdadero cristiano puede ser obediente, puede ser cumplidor de la ley, cómo puede tener un carácter perfecto, un amor verdadero como el de Cristo, cómo puede vivir en paz con Dios y con todos los hombres, aún hasta con sus enemigos, cómo puede ser bienaventurado, vivir feliz, con gozo. Esa es la pregunta que necesitamos respondernos por medio de la palabra de Dios. Estamos estudiando los 12 pasos que el creyente por fe debe dar para recibir el perdón y la justicia de Cristo. 12 pasos por fe para recibir una verdadera conversión, un nacimiento del Espíritu. A eso se llama salvación, comienzo de la vida eterna, pero sin pecado, en una vida de obediencia y santidad. Entonces, hemos venido estudiando que el primer paso era el llamamiento. Segundo paso hemos estudiado conocer la palabra de Dios, la teoría, todo el plan de salvación. Allí la ley tiene su función, la Biblia tiene su función. La ley y la Biblia es copia del carácter de Dios. Es como decir la fotografía de Dios, porque la Biblia y la ley nos hablan de un Dios de amor, de un Dios poderoso, de un Dios bueno. Y al mismo tiempo nos hablan la ley, nos dice nuestra condición, que nosotros somos malos, tenemos naturaleza pecaminosa y no hay remedio, no hay solución humanamente en este mundo para nuestra vida. Eso es lo que la Biblia nos enseña, la ley nos muestra nuestros pecados. Y tercero, la Biblia o la ley nos dice de que necesitamos ir a Cristo, porque Cristo es la fuente, Cristo es la ley real, Cristo es el amor verdadero. Por eso en Gálatas 4:23-24 dice, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Quiere decir, la ley es nuestro guía, nuestro tutor, nuestro maestro para conducirnos a Cristo. La función de la ley es hacernos conocer cómo es Dios, un Dios santo, mostrarnos nuestra vida pecaminosa y llevarnos a Cristo, para ser, dice, perdonados y justificados por Cristo. Cristo nos puede hacer justos por medio de su justicia y puede cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser entero para empezar una nueva vida cristiana. Entonces, hasta allí, la ley, su función queda resumido en 3 aspectos. Y la Biblia también, hacernos conocer a Dios, un Dios santo, puro, limpio, que no tolera el mal, el pecado, un Dios de justicia. Y dos, nos muestra nuestra vida pecaminosa, que nosotros somos pecadores porque tenemos un corazón, una mente pecaminosa. Por naturaleza somos pecaminosos porque algo natural sale
el pecado, el hacer el mal de nosotros. Por más que nos dominemos, por más que podamos prohibirnos, por más que tratemos de no hacer el mal, sea en pensamientos, palabras, acciones, siempre vamos a fallar. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y tercero, como hemos dicho, la Biblia y la ley nos lleva a Cristo. Y Cristo cambia nuestra vida. Nos da una vida de obediencia, su vida, porque Dios es creador. Ahora sí, entonces, el creyente puede empezar a vivir una nueva vida en Cristo y el Espíritu Santo ha de morar en ese corazón, en esa mente nueva. Por eso Pablo dice, el hombre pecador, el yo debe morir cada día. Ahora debe vivir en Cristo. Ahora sí, el verdadero cristiano, si ha nacido del Espíritu, puede hacer las obras de Cristo y puede ser obediente, pero no obediente con sus fuerzas del hombre carnal, del yo, no, sino Dios debe obrar el querer y el hacer. Dios es el que obra, dice, en vosotros, tanto el querer y el hacer por su buena voluntad. El ser humano solamente es un instrumento de justicia, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Allí encontramos en el versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El ser humano sin Cristo, sin salvación, sin vida nueva, sin el amor de Cristo, sin el Espíritu Santo, el ser humano es instrumento de iniquidad, de injusticia. El espíritu del mal, Satanás, lo esclaviza, lo maneja, le lleva al bien y al mal, porque Satanás, su obra es una obra mezclado, contaminado del bien y el mal para engañar. Pero cuando acepta a Cristo verdaderamente, entonces el que aceptó a Cristo recibe la salvación. Eso es lo que estamos estudiando. Hemos estudiado la tercer paso, hemos estudiado la fe. La fe crece, la fe se fortalece, la fe es inquebrantable por medio del estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces cumple varias funciones, pero Dios todavía no pide obediencia al hombre carnal, al hombre egoísta, al hombre natural. Dios no le pide obediencia. No le pide que predique el Evangelio, no le pide que sea buena persona, porque Dios sabe que el hombre está malogrado por el pecado. Solo le pide que acepte el llamamiento, que estudie la Biblia para conocer a Dios y para conocer cómo va a ser su nueva vida, y le pide que estudie para tener fe. Y el estudio le va a llevar el conocer a Dios a la humillación, el cuarto paso. El quinto paso al arrepentimiento. El sexto paso al quebrantamiento de espíritu, quebrantamiento de vida. Una vida física quebrado, una vida mental quebrado, una vida espiritual también quebrado, muerto. Entonces, ahora sí la fe le lleva el séptimo paso a la renuncia de esa vida. Es como cuando
algún artefacto, algún aparato, alguna máquina, sea nuestro celular, si está quebrado, si está roto, ya no sirve. Entonces necesitamos renunciar a su uso y necesitamos nuevo. Esa es la renuncia. Señor, dice, renuncio a mi vida. Pero el mundo religioso, al no entender este plan de salvación, ¿qué hace? Señor, dice, ayúdame, yo quiero ser bueno, ayúdame a cumplir la Biblia, ayúdame a reunirme, ayúdame a predicar, ayúdame a dar diezmo, ayúdame a practicar las leyes de la salud, ayúdame, pide ayuda. No reconoce que su vida está quebrado y no está en condiciones de recibir una nueva vida. Porque por decir, si nuestro celular no está roto, no está malogrado, entonces no hay necesidad de cambio. Eso es lo que Jesús dijo. Yo he venido, dice, para salvar a los enfermos. El enfermo necesita médico, dijo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Y el pueblo judío, los religiosos del tiempo de Cristo, se creían sanos. Entonces Jesús no les dio salvación, se perdieron. A pesar que así, en ese estado, ellos obedecían la Biblia, la Torá, obedecían la ley, pero obedecían imperfectamente, fallaban. Entonces, necesitamos renuncia a nuestra vida, renuncia a nuestra preparación, renuncia a nuestros talentos, habilidades, renuncia a nuestras riquezas y entregarlo a Cristo. Y confesar ahora por fe el paso número 8, confesión. Y el paso número 9 hemos estudiado. Ahora sí, el pecador arrepentido creyente está en condiciones de aceptar a Cristo, para que Cristo tome el control de su vida. No es solo decir yo creo en Dios, de palabras, en sentimientos o por emoción, o porque Dios promete tantas cosas, no, sino tiene que ser de todo corazón, creer y aceptar a Cristo para que tome control de nuestra vida y solucione el problema de nuestra vida. Así como cuando algo está malogrado, una máquina, un artefacto o algún aparato está malogrado, no funciona bien, hay que entregarlo a ¿quién? Hay que entregarlo al maestro experto que soluciona. Y el maestro experto lo tendrá en sus manos. ¿Y qué va a hacer? Lo va a desarmar todo y va a examinar y determinar dónde está el fallo, el error, el mal. Y si hay solución, solucionará. Así el creyente necesita, si acepta a Cristo, si usted ha aceptado a Cristo, tiene que entregarle su vida entera. Con su tiempo, sus talentos, sus riquezas, sus habilidades, sus posiciones, con todo hay que entregarle nuestra vida. Cristo es creador, es dueño. Por eso estamos estudiando el paso número 10 ya. Si hemos aceptado a Cristo, entregarle nuestro corazón, nuestra mente, la capital del cuerpo, el yo, entregarle nuestra voluntad, para ya no decidir nosotros, porque nosotros como seres humanos tomamos malas decisiones. Nuestra razón en la mente funciona mal, razonamos a veces mal, nos equivocamos. Y nuestra conciencia está pues malogrado. No entendemos las cosas. Y también nuestra mente, nuestra imaginación, pensamientos están mal. Entregarlo a Cristo. Si hacemos esa entrega completa que estamos estudiando, vamos a recibir la solución. Así como un experto
limpió la máquina desarmando, lo reparó, lo reemplazó con repuestos nuevos, originales. Ahora está como nuevo para funcionar de nuevo. Así Cristo es creador, experto, maestro. La Biblia dice, Él es alfarero. Nos va a devolver una vida nueva, con mente nueva, con corazón nuevo, con la ley de Dios grabado en la mente por el Espíritu Santo. No estamos hablando de aprender la palabra de Dios de memoria o como conocimiento. No, eso es humano, sabiduría humana. No, el Espíritu Santo lo va a grabar, lo va a programar nuestra mente, así podemos decir, así como los aparatos modernos, la computadora, el celular y todos los aparatos modernos necesitan ser programados. Y esos programas hacen funcionar solo lo que está programado. Si tiene un programa de contabilidad, entonces pues registrará los números, hará las operaciones de suma, resta, división y todos los cálculos automáticamente porque tiene ese programa. Si tiene programa Windows, por decir, donde allí se puede escribir, se puede hacer cualquier trabajo, pero si no tiene ese programa no se puede. Así es el ser humano. El Espíritu Santo lo programa. El Espíritu Santo graba los principios, el principio del amor, la ley de Dios, y el amor, que es la ley de Dios, brotará del corazón en obediencia. Ahora sí, Dios le pide obediencia perfecta, carácter perfecto, servicio de amor todos los días. Eso pide Dios, esa es la condición. Pero antes de recibir la salvación, antes de recibir vida nueva, antes de poder recibir un corazón nuevo, una mente nueva con la ley de Dios, con el amor, con el Espíritu Santo, Dios sería injusto en pedir obediencia. Ahora sí, Dios da todo y pide obediencia. Obras de justicia, pero perfectas, porque Dios es un Dios perfecto, santo, limpio, puro, no tolera ningún defecto, ninguna deficiencia, ninguna falla, ningún fracaso, nada. Pero para eso Dios entrega al cristiano una nueva vida. Es como si uno recibe un nuevo celular, un nuevo laptop, una nueva computadora, un nuevo carro del año, nuevo, 100% nuevo. ¿Cómo va a funcionar? Va a funcionar bien. El cristiano tiene que funcionar bien ahora. Tiene que vivir igual que Cristo que vivió en esta tierra y hacer las obras de Cristo. No porque el creyente con su vida humana carnal va a ser, no, su vida humana carnal solo va a ser un instrumento, como hemos leído. Un instrumento necesita un maestro que lo maneje. O va a ser como un tubo, canal. El canal solo deja pasar el agua. El canal puede ser corrupto, malo, pero si deja pasar el agua de vida beneficiará pues a todos los que se reciban. Así el cristiano deja pasar las obras de Cristo, deja pasar las palabras de Cristo, deja pasar el Evangelio, la salvación, todo. Pero el creyente tiene que someterse humildemente, abnegadamente, dispuesto a ser utilizado. Esa es la vida cristiana.
Entonces, a eso se llama obediencia. No es obediencia humana. En los estudios anteriores hemos estudiado, recordemos, 2 escritos, nada más. Palabras de vida del Gran Maestro, página 124. ¿Qué decía allí? Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. Todos los días tenemos que renunciar al yo. El yo hace todo, pero a eso que hace todo el yo, algunos tienen mucha preparación, otros poca preparación, otros tienen mucha fuerza, poca fuerza, otros mucha sabiduría, poca sabiduría. No interesa renunciar a ese yo y depender de Cristo. Y nuestras obras, dice, dependen de un poder que está fuera de nosotros. El Espíritu Santo viene, mora en el corazón y mueve a las obras, a la gente humana. Es obra de Dios en el hombre. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 427, está más claro que el sol, más claro que el agua limpia. Dice: el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, podemos decir como los israelitas del antiguo, está intentando un imposible. Voy a repetir: el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, podemos decir como los guardadores de la ley moderno de este tiempo, o como los adventistas de este tiempo, que tratan de guardar la ley, están intentando un imposible. Ese es el mensaje que presentaron en 1888 al pueblo adventista en Minneapolis. Los 3 mensajeros, Helena Hardon de White, Alonzo T. Jones y E.J. Waggoner, los 3 presentaron el mismo mensaje desde 3 puntos de vista. Pero ese mensaje fue rechazado. Así como los judíos se aferraron a Jerusalén, a su templo, y se aferraron a la ley, y rechazaron a Cristo, que era el cumplidor de la ley, a Cristo, que era la ley encarnado, a Cristo, que era la ley verdadera, porque Cristo era el amor. Dios es amor, Cristo es amor. Y la ley era la descripción, la copia del amor, nada más. A la letra del amor, a la letra, a la copia, a la descripción de la ley se aferraron y rechazaron a la ley verdadera, a la ley viviente, al amor verdadero, a Cristo. Así el pueblo adventista también le sucedió esa triste experiencia hasta el día de hoy. Estoy hablando como iglesia, como organización. Pero hubieron muchos adventistas y también hay muchos evangélicos, protestantes, católicos que aceptan a Dios, a Cristo verdaderamente, sin dejar de lado el escrito, la Biblia, la ley. Entonces ellos tienen la bendición de la salvación, el perdón y la bendición de la obediencia, obra de Dios en el hombre. Terminemos de leer. El hombre no puede ser salvado sin obediencia. Ahora viene el problema para muchos. Muchos estarán diciendo entonces,
Si los judíos en vano obedecieron, los adventistas en vano obedecen, y todos los que tratan de obedecer la Biblia en vano obedecen. Pero también la misma Biblia dice que al cielo nadie va a entrar sin obediencia, sin ser obediente. Y termina diciendo, pero sus obras, es decir, del creyente, del cristiano, no deben ser propias. Cristo debe efectuar tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Dónde está escrito eso? En Mensajes Selectos, tomo 1, 4:27. Pero en la Biblia está en Filipenses capítulo 2, el verso 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si ustedes han recibido la salvación, ocúpense en esa salvación, nomás dice, ya no en las cosas del mundo, ya no en las cosas del yo, ni en las cosas de nada. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, las obras, la obediencia, la santidad, la perfección, el predicar el Evangelio que la Biblia pide, es obra de Dios en el hombre. Si uno ha comprendido el plan de salvación y por lo menos ha dado los 12 pasos, eso es apenas una idea. Hay mucho más, se puede dividir en más pasos para comprender, en más requisitos, porque dice que Jesús, cuando a Nicodemo, que era maestro bueno de la religión, ¿qué le dijo? Una cosa te falta: recibir la salvación, conversión, nacer del Espíritu, recibir la ley en el corazón, recibir el amor en el corazón y vivir lleno del Espíritu Santo, le dijo, eso te falta. Y entonces Nicodemo comprendió que su obediencia a la ley, que era impecable humanamente, de nada valía. Ahora sí, cuando Nicodemo aceptó a Cristo, la obediencia se manifestó en su vida, obra de Dios en el hombre, obra del Espíritu Santo, y Nicodemo era un medio, un canal, un instrumento nada más. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber si mi obediencia es de Dios o es mío nada más? La Biblia no presenta que el hombre debe obedecer y Dios le va a ayudar. Esa es otra falacia, otro engaño de los que predican. Dios te va a ayudar, dice, esfuérzate, trata de obedecer, trata de venir a las reuniones, trata de pagar diezmo, trata de hablar bien, trata de comportarte bien, trata de predicar el Evangelio, Dios te va a ayudar. No es así. Toda la obediencia es obra de Dios en el hombre. El hombre tiene que someterse, tiene que estar unido, conectado y tiene que estar dispuesto a ser utilizado, dispuesto a utilizar sus manos, sus pies, su mente, su ser entero. Y el Espíritu Santo obra. Y la pregunta es, cuando Dios obra, cuando Dios obró en Cristo humano en este mundo, ¿cómo eran sus obras? ¿Imperfectas o perfectas? ¿Fracasó o no fracasó? Nadie puede decir que Dios fracasa, Dios obra imperfectamente, Dios obedece a medias. No, para Dios no existe. Dios es un Dios perfecto, un Dios completo, un Dios que no falla en nada.
Entonces, si el Espíritu de Dios obra en usted, hermano, hermana, joven, si en mí también obra, la obra de obediencia va a ser perfecto, completo, permanente, poderoso. Nada puede impedirlo. Por eso Jesús dijo, si tuvierais fe como un granito de arena, diríais a este monte de dificultad, de problemas, de obstáculos, y se retiraría. Por eso dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Yo estaré con vosotros, dice Jesús. Yo voy a ir adelante, seguidme. Y yo voy a allanar el camino, quitar los obstáculos. Y mi Espíritu que mora en ustedes les va a preparar, les va a dar las ideas, les va a hacer comprender la palabra escrita. El Espíritu va a poner las palabras. El Espíritu les va a llevar donde están necesitando escuchar el Evangelio. Así como a Felipe el Espíritu le dijo, anda a tal lugar. Allí hay un religioso que tiene deseo de entender bien, está leyendo la Biblia en Isaías 58, donde dice, como cordero fue llevado al matadero. No entiende a quién se refiere ese cordero. Anda, enséñale, le dijo en la mente, a su conciencia. Y Felipe se fue y le enseñó pues el significado. Le dijo, es Cristo. El Cordero es Cristo, le dijo. Tienes que aceptar el Cordero, a Cristo. Así el Espíritu Santo trabaja y su obra es perfecta. Por eso el apóstol Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 10 al 12, ¿qué dices? Si alguien hubiere, dice, guardado toda la ley y fallare en un puntito, ya quebrantó todo. El hombre siempre quebranta, el hombre falla, es imperfecto. Pero si Dios obra en el hombre, es perfecto. Vamos a comprobar en la Biblia. Eso es importante. En Romanos 15, 18 tenemos un ejemplo, el ejemplo de Pablo. Pablo era un religioso que estaba en un camino equivocado. Humanamente era el mejor religioso y pertenecía al Sanedrín. Pablo había sido educado en las escuelas de teología de Jerusalén, a los pies de Gamaliel, el mayor maestro religioso de ese tiempo. Pero Pablo solamente era religioso humanamente. Por eso, ¿cómo sabemos que humanamente era? Porque Pablo tenía ese odio, ese rechazo, ese rencor, perseguía a los cristianos. Su corazón estaba mal, había corazón de ira, de cólera, de descontento y muchas cosas más. Entonces, en vano guardaba la ley. La ley dice amar a tu prójimo, amar a Dios y a tu prójimo, amar a tu enemigo. Y él no podía amar a todos los prójimos, hacía acepción de personas. Entonces no cumplía la ley. Pero cuando aceptó a Cristo en el camino que estaba yendo a Damasco, ahora sí aceptó a Cristo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dijo. Ya no te voy a perseguir. Y Pablo ahora comenzó una nueva vida. Ahora ya no era el Saulo el que hacía las obras con su corazón de ira, sino era Cristo en Pablo. Vamos a leer Romanos 15, 18, 19. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí para la obediencia a los gentiles con las palabras y las obras.
¿Quién ha hecho? Dice en mí, Cristo ha hecho para mí la obediencia, dice. Con potencia de señales y prodigios, mediante el poder del Espíritu Santo, dice. De manera que desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico he proclamado el Evangelio de Cristo. Así que toda la proclamación del Evangelio desde Jerusalén hasta los últimos rincones del Imperio Romano. ¿Quién ha hecho la obra? Cristo en mí, dice el Espíritu Santo. Reconoce y da gloria. No dice, yo he hecho, el Señor me ha ayudado. No es así. Porque Pablo entendía el plan de salvación en el nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto, si entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida y todo lo que somos y todo lo que tenemos, entonces el Espíritu Santo va a grabar la ley en el corazón, en el nuevo pacto. Y Hebreos 13, 20 y 21 habla del resultado de ese nuevo pacto, de los cristianos que tienen la ley escrita en el corazón por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en el creyente. Dice así: y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, y haciendo Él, o sea, Cristo en vosotros, lo que es agradable ante Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el plan de salvación del nuevo pacto, Cristo ha dispuesto la salvación completa y quiere entregarlo gratuitamente a cada uno por fe nada más, no por obras. Y cuando le entrega al nuevo creyente, a la nueva criatura, al hombre espiritual, lo hace apto, preparado, lo habilita, lo prepara, cuerpo, alma y espíritu, dice, para que pueda hacer la voluntad de Dios. Y no lo deja así, ahora para que cumpla y obedezca, no, haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante Él por medio de Jesucristo. Cristo mismo mora en el creyente, ya preparado, santificado, puro, recto, bueno, y su Espíritu obra, hace las cosas por medio del creyente. Por eso el creyente, ¿qué hace? Refleja la imagen de Cristo, refleja el carácter de Cristo, refleja la sabiduría de Cristo. En otras palabras, reproduce la vida de Cristo, copia la vida de Cristo. No es su vida la vida cristiana. Por eso no es salvación del hombre carnal, del yo egoísta. No es santidad de la carne o sabiduría del hombre humano, no. Es la mente de Cristo, tiene nueva vida. Este evangelio, esta salvación, no es nuevo. El pueblo de Israel conocía esto. Por eso en Deuteronomios capítulo 1, ahí encontramos, dice, amarás al Señor tu Dios y guardarás sus órdenes, sus normas, preceptos y mandamientos todos los días perfectamente. Pero para guardar todo, para obedecer todo, ¿qué necesitaban? Amarás al Señor tu Dios. Necesitaban el amor de Dios. Por eso en San Juan 14:15, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Necesita el amor. ¿Y cómo se tiene el amor? En Romanos 5:5 dice, el Espíritu Santo
imparte, derrama el amor. Así como necesitamos agua todos los días para tomar, bañarnos, para todo, así el Espíritu Santo, como si el amor fuera el agua, nos imparte, nos derrama todos los días. Pero tiene un inicio, una partida, una base. Y 1 Juan 1, 7 y 8 que dice: el que tiene el amor de Dios y ama y guarda sus mandamientos es nacido de Dios. Es decir, en el nuevo nacimiento del Espíritu y del agua, en la conversión, nace con el amor de Dios la nueva criatura en Cristo. Y ahora todos los días tiene que recibir del Espíritu Santo. Para eso el Espíritu Santo mora en el nuevo creyente para darle amor. ¿Y el amor qué hace? Por eso Pablo dice: la fe que obra por amor, eso es el cumplimiento de la ley. El que ama a Dios y ama al prójimo ya cumplió la ley, dice. Sin amor no se puede cumplir los mandamientos. Necesitamos el amor. Pero muchos piensan que el amor es la ley. No, la ley es la copia del amor, nada más. El amor es Cristo. La ley nos lleva a Cristo nada más. Cristo nos va a dar amor y el amor nos va a llevar a la obediencia. En el Antiguo Testamento, un ejemplo de la desobediencia. 1 Samuel 15, 22 dice: pero Samuel, el profeta Samuel, replicó a Saúl: ¿se complace el Eterno tanto en holocaustos y víctimas como en la obediencia a su palabra? El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Saúl desobedeció a Dios. Y Saúl obedecía los sacrificios, los cultos, ceremonias. Entonces los cultos, las ceremonias de nada vale si uno no obedece a toda la palabra de Dios. Pero tiene que obedecer no humanamente como hemos visto, sino Dios tiene que obrar esa obediencia perfecta. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. Los judíos, por ejemplo, se llaman los judaizantes, los legalistas, religión de los fariseos, apariencia de piedad. Tratan de cumplir la ley humanamente, externamente, pero el corazón, la mente no ha cambiado. Solo porque, como saben que hay que cumplir, lo cumplen. Pero no hay cambio de interior. Romanos 2, 17 al 24, ¿qué dice? Tú que te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Tú que conoces su voluntad, instruido en la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños. No tienes en la ley. ¿Qué tienes en la ley? La forma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Tú dices, no cometerás adulterio y cometes adulterio. Abominas a los ídolos y robas a sus templos. Te jactas de la ley y con transgresión deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los judíos que enseñaban la ley. Pero ellos, ¿qué hacían? Transgredían.
no en toda la ley, sino en algún punto, como Santiago dice. ¿Y en qué punto transgredían? La historia nos muestra. Cuando Jesús y los discípulos comenzaron a predicar, los judíos, cumplidores de la ley, los doctores de la ley, los fariseos, saduceos, los escribas, el Sanedrín, el sumo sacerdote, todos ellos estaban descontentos con Jesús. Pensaban mal de Jesús, rechazaban a Jesús, odiaban a Jesús y por eso lo crucificaron junto con los romanos. Número 2. Todos los judíos también odiaban a los romanos, que eran sus enemigos, porque lo habían conquistado. Y ahora los romanos los sometían a pagar impuestos, los sometían a hacer trabajos. Y ellos, pues, renegando de mala gana, de ira, de cólera, tenían que cumplir. Ira, odio contra los romanos. Por eso esperaban el Mesías que los iba a liberar de los romanos y hacer un reino en Jerusalén. Esa era su esperanza, que habían entendido mal las promesas de Dios. Así que tenían odio, rencor, así como Saulo perseguía a los cristianos. Si uno tiene ira, cólera, descontento, entonces, ¿qué es eso? Eso es odio, no hay amor. Pero dice, amarás al Señor tu Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces fallaban. Hoy acontece lo mismo. Todo religioso que dice guardar la ley, cumplir la ley. Todo religioso que dice amar al prójimo, amar a Dios. Pero si se queja, está descontento, trata mal a su prójimo, se olvida de su prójimo y trata mal a sus enemigos, entonces no está cumpliendo. Pero ¿cómo es la verdadero cumplimiento? Romanos capítulo 2, el verso 25 al 29 nos relata el verdadero cumplimiento. Dice, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si desobedeces la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si el incircunciso guarda los requisitos de la ley, ¿no será tenido por incircuncidado? Y el que es físicamente incircunciso, pero obedece cabalmente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión quebrantas la ley. Entonces, si uno que conoce la ley y ahora cumple las ceremonias, ritos, circuncisiones, reuniones, cultos y tanta cosa, pero si está pues quebrantando la ley en otros puntos, de nada vale, dice. Hoy en día eso acontece. Los religiosos pues cumplen, hacen los cultos tarde y mañana, sábado, otros domingo, hacen reuniones, predican, se bautizan, pagan diezmos o dan donaciones, ofrendas. Pero si tienen un corazón egoísta, un corazón de ira, provocan a ira a sus hijos, ofenden a las personas, tratan mal a las personas, a los enemigos no los perdonan. Entonces, de nada vale su religión, dice. Pero el que es físicamente incircunciso, pero obedece cabalmente la ley, te condenará. Pero hay otra clase de religiosos, quizás no van a las reuniones, no cumplen ceremonias, pero cumplen la ley cabalmente, perfectamente, tienen un corazón nuevo de amor. Cristo mora allí, su espíritu, tienen el carácter de Cristo, la justicia de Cristo.
y hacen las obras de Cristo, no sus obras, predican el Evangelio todos los días, entonces ellos condenarán a los religiosos que fallan, dice. ¿Por qué fallan? Porque no tienen a Cristo. El hombre pecador, el yo siempre falla. El hombre es falible, el hombre es imperfecto. Entonces, la religión verdadera no es ser religioso carnalmente, humanamente, confiando en el yo, confiando en la sabiduría y fuerza humana, sino en Cristo verdaderamente. Y vamos a leer en San Lucas capítulo 6, 46, 47, Jesús que dijo. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las practica, os diré a quién es semejante, al hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El que obedece, dice. ¿A quién tiene que obedecer? ¿O cómo tiene que ser? Romanos 1:5 dice, por medio de Él, o sea, de Cristo, recibimos gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en su nombre en todas las naciones. Pablo dice, por medio de Cristo hay que recibir gracia, poder, espíritu, dice, y apostolado para la obediencia. La obediencia tiene que ser por la gracia de Cristo. O si no, en 2 Corintios 10, 4 al 6, ¿qué dice? Porque las armas de nuestra milicia no son mundanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y cautivar todo pensamiento en obediencia a Cristo. Nuestras armas son poderosas, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice, nos lleva a la obediencia a Cristo. Estamos prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. La obediencia tiene que ser completa, porque la desobediencia recibirá su castigo. Por eso Santiago 2:8, ¿qué decía? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. Porque el que guarda toda la ley y ofiende en un solo punto es culpable de todos. Pone un ejemplo. Si tú dices que cumples la ley, que amas a tu prójimo, pero si haces acepción de personas, diferencia de personas, quizás a tu familia lo amas, pero a los hermanos en la iglesia no lo amas, o a los que no te caen bien no lo amas, o a los que te tratan mal no amas, o a los enemigos no amas, entonces eres transgresor de la ley. El problema está en el corazón. Tú quieres cumplir la ley, pero tu corazón es malo, es un corazón de ira, es un corazón pecaminoso, es un corazón engañoso. Necesitas cambio de corazón, cambio de vida, cambio de mente, cambio de carácter. Entonces, la obediencia, el carácter, el amor, el predicar el Evangelio, todo es un regalo, obra de Dios en el hombre. Por eso los mensajeros en 1888 comenzaron a predicar este mensaje. Y este mensaje ha sido mantenido lejos del mundo, lejos de los creyentes. Pero ahora Dios ha dispuesto que nuevamente se presente este mensaje al mundo.
La Mensajera del Señor, en Materiales de Elena White de 1888, página 31, registró lo siguiente. Dice: aquello que nuestro pueblo debiera haber entretejido en su vida y carácter. Nuestro pueblo, ¿a quién se refiere? Al pueblo adventista. Es el desarrollo del plan de redención y más elevados conceptos de Dios y su santidad colocada dentro de la vida. La santidad de Dios debía estar colocado dentro de la vida, en un corazón nuevo, en una mente nueva. Debían conocer el plan de salvación, dice, al revés y al derecho. El lavado de las ropas del carácter en la sangre del Cordero es una obra que nosotros tenemos que hacer sinceramente, mientras cada defecto de carácter tiene que ser dejado afuera. Así estamos trabajando por nuestra salvación con temor y temblor. El Señor está trabajando en nosotros para querer y hacer su buena voluntad. Necesitamos a Jesús habitando en el corazón, un arroyo constante y vivo. Entonces las corrientes que fluyan de la fuente viva serán puras, dulces, celestiales. Entonces el goce anticipado del cielo le será dado al humilde corazón. Si Cristo mora en el corazón, brotará, dice, el amor, la obediencia, el servicio, el predicar el Evangelio, un carácter bueno. Entonces comienza una vida pura, dulce y celestial. Es el goce anticipado del cielo. Por eso en 1 Juan 5:12, el que tiene a Cristo tiene vida eterna. La vida eterna ya comenzó para esa persona. No necesita esperar la salvación, la vida eterna, ya tiene la salvación. Por eso en Filipenses capítulo 2 hemos leído: ocupaos en vuestra salvación, vivid en esa salvación, experimentad en esa salvación, practicad esa salvación. Y en la página 141 de Materiales de Elena White dice: que ninguna mano humana coloque un yugo sobre vuestro cuello. Tomen el yugo de Cristo que les da, aprendan de Él, porque Él es el cariñoso y amoroso, y encontraréis descanso. Es el cariño y el amor de Cristo lo que ustedes necesitan. Vayan al Señor con fe, la simplicidad y la confianza de un niño pequeño. Cuéntenle todo el problema, sin retener nada. Pídanle que les enseñe cómo usar vuestros talentos, confiados de la mejor manera. Así podréis aumentar vosotros vuestros talentos. Entonces el que tiene a Cristo, tiene el amor de Cristo, lleva el yugo de Cristo. ¿Qué es el yugo de Cristo? Es un yugo de obediencia. El yugo significa obediencia. ¿Quién da obediencia? Cristo. El yugo se utiliza para enyugar a 2 toros, 2 bueyes, para que trabajen juntos. El cristiano obedece junto con Cristo. Cristo es el maestro. Por eso dice que ninguna mano humana coloque un yugo sobre vuestro cuello. Los hombres no deben colocar el yugo, o sea, los hombres no deben decir el deber, lo que tienen que hacer, lo que tienen que obedecer. Hoy en día los líderes religiosos se equivocaron como en el tiempo de Cristo. Nicodemo estaba equivocado, maestro de Israel. Y todos los maestros estaban equivocados porque ¿cómo imponían yugos? Decían, tienes que guardar sábado, tienes que pagar diezmo, tienes que ayunar, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Imponer yugos. Hoy en día también los predicadores, los mensajeros líderes, eso mismo hacen. Imponen yugos. Le dicen, tienes que pagar diezmo, tienes que guardar sábado, tienes que venir el domingo, tienes que predicar, tienes que hacer esto, tienes que
hacer aquello. Eso es imponer yugos. Están usurpando la función de Cristo, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Cristo es el que debe imponer yugo. Por eso Cristo dice: venid a mí todos los trabajados cargados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo. Cristo da la obediencia. Cristo ordena para obedecer y Cristo mismo obedece con el creyente. Cristo mismo lo prepara. Y termina diciendo en la página 1162, Cristo requiere que se use su yugo y se levante sus cargas. El grande y tierno corazón de Cristo está siempre identificándose con la humanidad sufridora. No puede por usted mismo hacer nada. Considérese como un instrumento en las manos de Dios y deje su mente, su paz, su gracia reinar en el corazón y en su vida. Mantenerse en Cristo, llevar la carga de Cristo, de predicar el Evangelio. Entonces, la vida cristiana, hermanos y hermanas, queda claramente delineado. No es obedecer a líderes, porque los líderes imponen las órdenes de Dios, haciendo el trabajo que no les corresponde. Así como Satanás quiso ser como Dios y fracasó. Entonces, la obediencia tiene su lugar. ¿Quién pide obediencia y quién da órdenes y quién hace la obediencia en el creyente? Es Cristo por su Espíritu Santo. Eso es todo. El hombre no necesita imponer obediencia o yugo. El trabajo del hombre, del mensajero, es predicar el Evangelio, llevar a Cristo como Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Amén. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios.